Ya pasamos a asistencia, voy entonces a compartir pantalla. Por favor, chicos, presten atención. ¿Puedo repetir con mis gracias? Ya estoy. Tuviste 20 minutos para eso. Mínimo. Hola amigos, soy Dimitri. En el día de hoy trabajaremos química. Hablaremos sobre la tabla periódica. Espero que lo disfrutes. Hamilton, Colombia, es educación para todos. En el pasado, a pesar de conocerse algunos materiales, como el oro, la plata, el mercurio, el cobre y el plomo, no se tenía la noción de que dichos materiales eran elementos químicos de la materia. El primer descubrimiento de un elemento fue en el año de 1669, cuando el alquimista Henning Brand descubrió accidentalmente el fósforo al intentar convertir metales, como el plomo, en oro puro, algo que por supuesto nunca logró. ¡Qué hombre tan loco! Pero bueno, eran las creencias de la época. Luego, en el siglo XVIII... ¿Qué sucede? ¿Lo escuchan? Sí, profe. Ok, manténganse en silencio, por favor. Empezaron a surgir nuevos descubrimientos, principalmente los gases, como el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno, además de empezarse a consolidar el término elemento. Antoine Lavoisier, famoso químico, biólogo y economista francés, es considerado el padre de la química moderna. Hizo grandes aportes, entre ellos, la lista de sustancias simples, donde aparecían 33 elementos, agrupándolos en gases, metales, no metales y tierras. Todo esto, en un intento de sistematizar los 33 elementos descubiertos hasta ese entonces. Veamos la lista más de cerca. Siguiendo los pasos de Antoine, encontramos al químico alemán Johann Wolfgang Wegener. Él, a principios del siglo XIX, notó el parecido que existía entre ciertos grupos de 3 elementos. A estos grupos de 3 les llamó tríadas, como las tríadas del litio, sodio y potasio, el calcio, estroncio y bario, y el cloro, bromo y yodo. A finales del siglo XIX, el químico inglés John Newlands señaló en una serie de documentos que cuando los elementos se enumeran de menor a mayor peso atómico, las propiedades físicas y químicas parecidas se repiten en intervalos de 8. Esto fue llamado la ley de las octavas. Pero cuidado, no se debe confundir con la ley del octeto. Veamos las octavas. Los elementos de una misma columna tienen propiedades físicas y químicas parecidas. Casi simultáneamente en 1869, el ruso Dmitri Mendeleev publicó su primera tabla periódica. Esta tabla agrupaba los elementos en grupos de 8, cada uno con propiedades químicas y físicas similares. Además, dejando casillas libres para los elementos que faltaban por descubrir. Incluso predecía las propiedades de estos elementos faltantes. No obstante, esta tabla presentaba problemas, se debieron integrar los gases nobles, las tierras raras o lantánidos y actínidos, y elementos radiactivos. La tabla quedó de la siguiente manera. A medida que el tiempo pasaba, más y más elementos eran descubiertos, hasta tener la tabla que hoy día conocemos. La UPAC, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, por sus siglas en inglés, es la autoridad, a nivel mundial, para la denominación de los elementos y compuestos químicos. En la tabla periódica, tenemos a los elementos alcalinos, a excepción del hidrógeno, los alcalino-térreos, los metales de transición, las tierras raras, los no metales, otros metales, halógenos y gases nobles. Recapitulando, se puede encontrar el símbolo, el número atómico, la masa atómica, entre otras propiedades, de todos los elementos conocidos hasta ahora, en la tabla periódica de los elementos químicos. Por ejemplo, para el elemento calcio, ubicado en el período 4, grupo 2, vemos que su símbolo es Ca, y tiene masa atómica de 40,078, y un número atómico de 20, es decir, posee 20 protones. Los grupos van del 1 al 18 y se cuentan de izquierda a derecha.
Por su parte, los períodos se cuentan de arriba hacia abajo y van del 1 al 7. En un grupo, las propiedades químicas son muy similares, porque todos los elementos del grupo tienen el mismo número de electrones en su última o últimas capas. A estos electrones de las últimas capas se les llama electrones de valencia. Si tomamos como ejemplo los tres primeros elementos del grupo 2, el berilio, el magnesio y el calcio, vemos que todos tienen 2 electrones de valencia, o sea, 2 electrones en su último nivel de energía. Para el caso de los períodos, los elementos que pertenezcan a uno en particular tendrán el mismo número de capas o niveles de energía. Es decir, un elemento con 4 capas electrónicas estará en el cuarto período. Por ejemplo, los 3 primeros elementos del período 4, en su orden, potasio, calcio y escandio, todos tienen 4 niveles de energía, a pesar de tener diferente número de valencia. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en hamiltoncolombia.com. Hasta la próxima. Ok. A ver, Valeria, ¿qué pudiste entender? Que al final todos tenían el mismo número de valencia, si no me equivoco. Todos tienen el mismo número de valencia. Algo así. A ver, Fabián. Fabián. Matías. Sobre que la tabla de Mendeleev pues tenía varios casilleros vacíos para los futuros elementos que serán descubiertos. Excelente. Jericho. Que al principio de la tabla no había muchos elementos y conforme el tiempo fueron añadiéndose más y más. Muy bien. Catherine. Estaba explicando sobre están siglos, habían diferentes métodos estaba descubierto o cómo lo habían descubierto con las leyes y todo. Muy bien. Carlos Manuel. Antoine Lavoisier es considerado el padre de la química moderna, de que John Newlands implantó la ley de las octavas y que UPAC significa Unión Internacional ¿cómo era? Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada. Muy bien. Carlos Eduardo. Que en el año 1662 se descubrió el primer elemento, que era el fósforo, y pues que Dmitri Ivanovich es considerado el padre de la tabla periódica. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar hasta el momento? Yo, profe. A ver, Camila. Que Johann Doberegner creó las triadas y John Newland creó la ley de las octavas y Dmitri Mendeleev creó la tabla periódica, pero con el tiempo se cambió porque faltaban algunas cosas. Muy bien, excelente. Bueno, chicos, voy a compartir pantalla para que continuemos hablando acerca de la tabla periódica de los elementos químicos. Como todas las semanas, les dejo una reflexión. El aprendizaje es un tesoro que seguirá a su dueño a todas partes. Es algo, chicos, que nadie les va a poder quitar. Por eso, esfuércense cada día por obtener el mayor conocimiento,
porque al final eso es lo único que les garantizo a ustedes que siempre van a tenerlo, que nadie ni nada les va a quitar. Así que a esforzarse cada día más, chicos. Ok, tabla periódica. La tabla periódica es el ordenamiento de los elementos químicos. Es el ordenamiento de los elementos químicos. Y estos elementos se ordenan en base a ¿qué? En base a su número atómico. Entonces, ¿qué es lo que busca la tabla? Poder distribuir de acuerdo al número atómico de forma ordenada todos los elementos químicos existentes. La tabla periódica, chicos, ha ido evolucionando, ha ido cambiando. De hecho, en la actualidad no es para nada parecida a lo que era en sus inicios. En sus inicios era muchísimo más sencilla, con menor cantidad de elementos químicos, y que estos a lo largo del tiempo se fueron incrementando. Entonces, ¿qué es lo que necesito que tengan claro? Que la tabla periódica es el ordenamiento de los elementos químicos de acuerdo a ¿qué? A su número atómico. Ok, como les digo siempre, chicos, no es hacer una copia textual de la diapositiva, no. Solamente aquellos apuntes de lo que ustedes están entendiendo, de lo que ustedes están viendo que es importante. Igual yo de alguna manera les voy resaltando aquello que tiene más relevancia para que lo tengan allí presente. ¿Puedo continuar? Sí, profe. Ok. Espere, profe. ¿Alguna duda hasta este momento? Ok, continuamos entonces. Profe, nada. ¿Qué son los elementos químicos? Son sustancias simples, como lo sabemos desde un punto de vista de la composición de la materia, son las sustancias más simples que no pueden descomponerse en sustancias aún más simples. Es decir, son las sustancias básicas que componen la materia. Son sustancias simples y básicas que componen a la materia. ¿Qué quiere decir eso? Esto, que todo lo que es materia está formado básicamente por elementos químicos. Sí, Hiroki, yo di las instrucciones al inicio de la clase. Ah, profe. Profe, un ratito puedo apagar mi cámara, voy a ir al baño. Profesor, que si puedo ir al baño, no es que Profe, voy. Recuerden ya, que estamos en clase y aunque ustedes estén en su casa, ustedes no es que se van a ir al baño así porque sí. Tiene que haber un respeto, Fabián. Y se profe, ¿puedo supone ir que al vienes baño? de recreo. Yo voy a continuar, Fabián, porque vienes de recreo. Se supone que tuviste 20 minutos. Sí, igual ya copié, ya vengo rápido. Ok. De hecho, tuvimos 15 porque el profe nos así. Continuamos. Vamos a rememorar un poco, chicos, en cuanto a los antecedentes y la historia de la tabla periódica. El estudio de los elementos químicos era bastante complicado
¿Por qué? Por la cantidad de elementos que existían y que cada uno de estos tenía propiedades tanto físicas como químicas particulares. Entonces era de verdad bastante complejo para ese entonces poder conocer, recordar y poder utilizar de manera efectiva la información de cada uno de los elementos químicos. Es por ello que a finales del siglo XIX los científicos trataron de encontrar distintas formas para clasificarlos y así poder simplificar su estudio. Porque si no, imagínense, si no hubiese una relación periódica, como la tenemos en la actualidad, hubiese sido muchísimo más complejo poder entender y estudiar cada elemento químico, y no solamente ellos, sino todos los compuestos y por ende las moléculas que la unión de esto nos podían dar. Para 1830 ya se conocían 55 elementos químicos diferentes, cantidad suficiente para motivar a distintos científicos a poder realizar algunos primeros intentos de hacer esta organización. El primero de ellos fue Dobereiner. Dobereiner hizo un pequeño intento de poder agrupar estos elementos que se conocían para ese entonces, pero ya ahorita más adelante vamos a poder estudiar exactamente qué fue lo que él hizo y cuál fue su aporte. Ok, en cuanto a los antecedentes de la tabla periódica. El primero que tuvo un aporte importante a lo que es la tabla periódica en la actualidad, a pesar de que no hizo su estudio a la tabla como tal, pero sí a los elementos, fue Berzelius en 1813, quien plantea que por la conductibilidad del calor y la electricidad pudo separar a esos elementos conocidos en metales y no metales. Un aporte, si nos ponemos a analizar, un aporte bastante importante en la actualidad, porque hoy podemos ver en la tabla periódica que esa clasificación se mantiene. Luego, años más tarde, como les estaba comentando hace un momento, Dobereiner plantea lo que son las triadas, llamadas con su nombre triadas de Dobereiner. ¿Y qué plantean las triadas de Dobereiner? Que a través de una semisuma de 3 elementos podemos conocer el número atómico del elemento desconocido. Entonces, ¿qué hizo él? Hizo grupos de 3 en 3, de allí su nombre de triadas. Ordenó los elementos químicos de 3 en 3, donde normalmente conocía la masa atómica de un elemento A, la masa atómica de un elemento C, pero desconocía la de B. Pero haciendo una semisuma conocida, sumaba la de A más la de C, dividiendo entre 2, y ese promedio iba a ser la masa atómica de B. Posteriormente, años más tarde, en 1864, llega otro John, pero en este caso es John Newlands, y él planteó la ley de las octavas. Ley de las octavas. ¿Y qué plantea la ley de las octavas? Escúchese bien, a pesar de que se llama la ley de las octavas, él creó los grupos de 7 en 7. No como a lo mejor ustedes pudiesen asociar que es 8. Pero entonces ustedes dirán, profesor, pero si es de 7 en 7, ¿por qué lo llama ley de las octavas? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos este primer caso, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Tenemos allí un grupo de 7. Pero ¿qué sucede? El octavo, que en este caso es el sodio, repite las propiedades físicas y químicas del primero, que es el litio. Por eso es que se llama ley de las octavas, porque el octavo repite las características del primero y va quedando uno debajo del otro. Eso es lo que nos indica en la actualidad que todos los elementos que están uno debajo del otro tienen propiedades características tanto físicas como químicas muy similares, comportamientos similares, pertenecen a una misma familia. Tal como nosotros tenemos mucho parecido con nuestros familiares. Así sucede con los elementos químicos.
Entre ellos conforman ciertas familias y tienen características y parecidos muy similares. Lo mismo sucede, por ejemplo, acá con el magnesio. Igual contamos. Y él va a repetir las propiedades del primero, pero esta vez vamos a contar a partir del berilio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El octavo repite las propiedades del primero, es decir, el magnesio va a tener las mismas propiedades que el berilio. Y así sucesivamente. Por eso es que lo llama ley de las octavas. ¿Alguna pregunta hasta este punto, chicos? No, profesor. ¿Los demás? Profesor, Copia eso. Sí, vayan copiando, por favor. Con la tabla y todo, solo puedo copiar los nombres, ¿no? Dime. También se debe copiar la tabla o la tabla que Ese está co- puesta. Sí, no entiendo. papá. Allá, o sea, ponemos el nombre y los que no tienen tabla, si nomás le ponemos el nombre. Ajá. ¿Solo esos tres? No, continuamos. Y ahorita les voy a dar tiempo para que copien. Ok. Luego, en 1869, unos años después de que Newland hizo este aporte, se crea la primera tabla periódica. Si se dan cuenta, hasta el momento yo no les he dicho que se creó tabla periódica. Hubo ciertos aportes de cada uno. ¿Y qué hizo Dmitri Mendeleev? Tomó los aportes que hizo Newland, que hizo Dobereiner, que hizo Berzelius, y creó la primera tabla periódica, una tabla periódica llamada tabla periódica corta. Y lo hizo tomando en cuenta los elementos conocidos hasta ese entonces, ordenándolos según como planteaba Newland, clasificándolos según como decía Berzelius, y pudiendo conocer y predecir la existencia de otros elementos gracias a los aportes de Dobereiner. ¿Qué es el aporte? ¿Cuál es el aporte más importante que hizo Dmitri Mendeleev? Que en su tabla periódica dejó espacios vacíos. ¿Y por qué dejó espacios vacíos? Porque gracias a sus investigaciones y a las investigaciones realizadas por los científicos anteriores, pudo predecir que en algún momento iba a existir algún elemento químico que iba a tener ciertas propiedades, que iba a tener ciertas características que no se había descubierto, pero que de acuerdo a las investigaciones previas y a las hechas por él, en algún momento iban a aparecer esos elementos. Y ahora les pregunto, ¿será que fue errada esa idea que tenía Mendeleev? No. Al contrario, fue muy visionario y realmente sucedió tal como él lo indicaba. Eso permitió que posteriormente Moseley planteara la ley periódica, tomando en cuenta el número atómico, es decir, la carga nuclear, y darle ese orden específico a los elementos en base a lo que es la ley periódica. En base a los aportes que hizo este señor, es que Alfred Werner en 1915, es decir, un año más tarde, es quien diseña la tabla periódica actual. Cuidado, el padre de la tabla periódica es Mendeleev. ¿Por qué? Porque fue el primero que creó la tabla periódica. Pero la tabla periódica que ustedes conocen actualmente no es la de Mendeleev, es la actual. ¿Y la actual quién la diseñó? Antoine Lavoisier. No, Alfred Werner es quien diseñó la tabla periódica actual. Ok, ahora sí, chicos, tomen apuntes de eso, por favor.
terminé. Muy bien. Por favor, chicos, si hay alguna pregunta, háganla. La idea es que quede todo claro. No se queden con ninguna duda. Ivy, tu cámara, por favor. Jericho, Hiroki. Disculpe, profe, no me había dado cuenta que lo tenía apagada. Okay. Jericho, Hiroki, sus cámaras, por favor. Profe, yo estoy teniendo un par de ¿Por qué la problemas. apagan? ¿Puedo continuar? No, profe, un rato. Rapidito, por favor, chicos, ya les di tiempo suficiente. 1 minuto y continúo. Además, lo que tienen que copiar es algo puntual. Rapidito, Jesús. Ok, continuamos. ¿Cómo está estructurada la tabla periódica? Desde un punto de vista físico, existen lo que son los metales, no metales y metaloides. Eso desde un punto de vista físico. Pero desde un punto de vista químico, solamente tenemos metales y no metales. Los metaloides son considerados, ¿de qué manera? Desde un punto de vista químico,
¿Cómo consideramos a los metaloides desde un punto de vista químico? ¿Se consideran metales o se consideran no metales? ¿Se consideran metales? Metales. Vean la imagen. Esta parte que son los metaloides, ¿pasan a ser metales o se consideran no metales? No metales. No metales. Entonces, desde un punto de vista físico, existen metales, no metales y metaloides, pero desde un punto de vista químico, solamente metales y no metales. Copien, por favor. Deje 3 minutos para copiar esa tabla. Ok, continuamos. Todo que pro. ¿Cómo está conformada la tabla periódica? En la tabla periódica ¿se están copiaba la tabla de dispuestos ahí? en orden... No, la información que les resalté. Están dispuestos en orden creciente de su número atómico y están conformados por 7 filas horizontales, 7 filas horizontales, las cuales son llamadas periodos. 7 filas horizontales llamadas periodos. Y como podemos ver acá en la imagen, el periodo es aquella secuencia horizontal. Por eso hay 7 periodos. Repito, no van a hacer una copia textual de eso. Solamente, ¿cómo está conformada? 7 filas horizontales llamadas periodos. Listo. Además, los elementos de propiedades similares están dispuestos en columnas. Y esas columnas, chicos, se denominan grupos. Esas columnas que son verticales se denominan grupos. Además, a cada uno de esos grupos se les asigna un nombre. Y ellos pertenecen o a una familia A o a una familia B. Y esta familia A y B está directamente relacionada con su configuración electrónica. Normalmente el grupo que está del lado izquierdo es familia A y el que está del lado derecho es familia B. Y en total son 18. Son 18 grupos. Así como son 7 periodos, también son 18 grupos.
Continuamos. Los periodos están identificados con el número del 1 al 7. Y recuerden que los periodos son secuencias ¿qué? ¿Verticales u horizontales? Horizontales. Horizontales, muy bien. Y ellos van colocados como tal de forma horizontal. Y los grupos tienen un número romano a la cabeza de cada columna y ese número romano va acompañado de una letra porque pertenecen o a la familia A o a la familia B. Y como les dije, en total son 18 grupos. 8 corresponden a la familia A y 8 corresponden a la familia B. Pero ustedes dirán, profesor, pero 8 y 8 son 16. Faltan 2. Sí, lo que pasa es que hay una agrupación de 3 grupos que pertenecen a una misma familia y reciben un mismo nombre. Tal como lo podemos ver acá. Del 1 al 7 tenemos los ¿qué? Si es del 1 al 7, ¿qué es, chicos? Periodo. Los periodos, muy bien. Y como pueden ver en la parte superior, tal como les indiqué, hay un número romano acompañado de letras que van a pertenecer o a la familia A o a la familia B. Y estos que se encuentran de forma vertical son los grupos. Y tal como podemos ver aquí la distribución, todos estos son metales, metaloides, no metales, y este último grupo son los gases nobles. ¿Esta clasificación metales, no metales y metaloides será química o será física? Física. Muy bien. Camila, tu cámara. Ok.
¿Alguna duda, chicos? Ok, continuamos. Eso no se copiaba, ¿no? Elementos químicos. Como les dije anteriormente, chicos, cada grupo tiene un número romano y una familia a la que pertenece. Y estos reciben un nombre en específico. Por ejemplo, el 1A son los alcalinos, 2A alcalinoterrios, 3A terrios oboroides, 4A carbonoides, 5A nitrogenoides, 6A anfígenos o calcógenos, 7A halógenos, 8A gases nobles. Igual sucede con lo que son los elementos de transición, que son los del grupo B. Es importante, chicos, que si conozcan estos nombres, principalmente los pertenecientes al grupo A, porque el grupo B en su mayoría son elementos de transición. Casos puntuales donde, bueno, sabemos que familia del cromo, ferromagnético, pero los del grupo A sí es necesario que los conozcan y los recuerden. Por favor, tomen apunte de esta diapositiva. Esta sí es necesario que la tengan, chicos. Copiamos Profe, solo la... Sí, sí, por favor. profe, la anterior diapositiva se copiaba. No. Profe, ¿no lo puedo sacar copia de esto? Sí, no hay problema también. ¿Puedo continuar? Fabián, tu cámara. Jesús, no te veo.
¿Puedo continuar? No, profesor, todavía no. Ok, continuamos. Entre los elementos químicos metales podemos mencionar algunas características específicas. Casi todos son sólidos, salvo algunas excepciones como el mercurio, el galio o el francio, que se encuentran en estado líquido a 25 grados centígrados. Tienen tendencia a combinarse con el oxígeno para formar óxidos. Pierden electrones, poseen brillos metálicos, sus tendencias son altas, por eso tienen alto punto de fusión y de ebullición, forman enlaces metálicos, como les dije anteriormente, se combinan con el oxígeno para formar óxidos. Estos sólidos se cristalizan y por lo general son buenos conductores de calor y electricidad. ¿Quiénes son metales? Por ejemplo, litio, sodio, magnesio, cobre, zinc, plata, entre otros. ¿Qué características tienen los no metales? Que son sólidos. Algunos, en menor proporción, son líquidos. Tienen tendencia a reducirse, ganan electrones. También se combinan con el oxígeno para formar óxidos, pero en este caso óxidos ácidos. Son de baja densidad, no tienen brillo metálico, por lo que son opacos. Tienen tendencia a ganar electrones, por eso forman aniones. ¿Y quiénes son elementos no metálicos? Cloro, bromo, carbono, nitrógeno, entre otros. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Profe, esto lo copiaríamos también, ¿no? No. Como un resumen. No es necesario. Ah, esto no, ok. Lo decía nomás, profe. Ok, chicos, vamos a la página 98 del libro. ¿Puede ir por algo rápido? Vamos a la página 98. Pero puedo ir o no. Yo lo haré en el cuaderno. Vamos a trabajar el libro. ¿No te puedes ir? Ahí tengo que no va.
Creo que no va. Ok, la primera pregunta dice, ¿el grupo 6A de la tabla periódica actual se denomina? Se denomina 6A. Anfígenos o calcógenos. Muy bien, anfígenos o calcógenos. 2. El grupo 2A de la tabla periódica se denomina Alcalino terrio. ¿qué dicen los demás? Alcalino térreo. Muy bien. 3. Los elementos químicos en la tabla periódica actual se ordenan de acuerdo a... Su masa atómica. Aquí no me aparecen las opciones. Masa atómica, ¿no? Ajá, ¿qué dicen los demás? La masa atómica. ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí, profe. Jericho. Jericho. Dígame, profe. Los elementos químicos en la tabla periódica se ordenan de acuerdo a... El volumen Masa atómica, Jericho. 4. Identifica el elemento que no es halógeno. No es halógeno. El O2. Muy bien. ¿A qué familia pertenece el O2? Anfígenos. Muy bien. Las 5, chicos. Me envían la respuesta por el chat, por favor. En uno de los grupos hay un elemento extraño. Que no pertenece a esa familia. Por ejemplo, aquí en la E todos son no metales. En la D todos son metales. Verifica. Ya sé, profe, cuál es. ¿Cuál ¿Le es? escribo en el chat o le digo? Dila. Es la A, profe, porque no hay RN. ¿Seguro? No, no es esa, porque yo ya ¿Seguro lo que no dije. hay? No, porque en gases nobles no hay RN. Radón, claro que sí. Radón, criptón y helio. Los tres son gases nobles. Los tres son gases nobles. Profe, entonces creo que es el... Esto, la B. Es la B. La B, porque es manganeso, Es pero... la B. Es magnesio. Porque es magnesio y estroncio, pero el francio no pertenece al mismo grupo. El francio es de los alcalinos, no de los alcalinoterrios. El magnesio y el manganeso son metales. Son metales, sí. Los dos. 6. Señala la proposición correcta respecto a la tabla periódica. En el grupo 2A se encuentran los elementos litio, sodio y potasio. ¿Eso será verdadero o falso? No, eso es falso. Falso, porque ellos se encuentran en el 1A. En el grupo 1A se encuentra el magnesio, el calcio, el bario. Falso. Falso, porque ellos se encuentran en el 2A. Los gases nobles se encuentran en la columna 17.
Falso. Falso, porque se encuentran ¿en cuál columna? 18. 18, muy bien. De los halógenos se ubican en el grupo 7A. Verdadero. Verdadero. Y la última decía, hay más no metales que metales. Eso es falso. 7. ¿A qué familia pertenecen los elementos magnesio, bario, calcio y berilio? Alcalinos térreos. ¿Qué piensan los demás? Sí, profe, alcalinos térreos. Alcalino térreo. Hagan la 8, por favor. Relaciona uno que es carbonoide, uno es alcalino y uno es halógeno. Vamos a ver cuál será el carbonoide. Está en el mismo grupo del carbono. Cloro. Silicio. Pero el silicio. No, el silicio. No le dije. Entonces el silicio es 1. El cloro, ¿qué será? Halógeno. Es un halógeno y el halógeno es el... ¿Qué número? 3. 3. Y por ende el sodio es el 2, que es un alcalino. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La D. La D. Señale la alternativa que contiene un metal, un no metal y un gas noble. Un metal, un no metal y un gas noble. Está facilita. Metal, no metal y gas noble. Rápido, chicos, por favor. Es la D. Metal es el hierro, no metal azufre y el helio es el gas noble. En la B no, porque no hay gas noble. Y es aluminio estéreo. ¿Cuál de los siguientes tiene el nombre correcto de acuerdo a su familia? El calcio, nitrogenoide, imposible. El calcio ¿El fósforo halógeno? El fósforo no es halógeno. Ah, ya. El fósforo es nitrogenoide. Los halógenos son flúor, cloro, bromo y yodo. El hierro, que es ferromagnético. Y la 11 señala la alternativa que contiene un metal, no metal y un metaloide. Metal, no metal, metaloide. La D. La D. Metal, sí. No metal, metal. No es la D. La B. La B. Metal, no metal y metaloide. Muy bien, chicos. Ok, ¿alguna duda antes de iniciar el examen? Profe, no entendí eso de los metaloides. Los metaloides son los que están en esa transición de que no son metal, sino que son metaloides. Recuerda una diapositiva donde te ubiqué dónde están los metales, cuáles son los metaloides y cuáles son los no metales. Entonces tienes que ver, de acuerdo a esa estructura, tu tabla periódica y ver qué elementos están ubicados en esa zona designada para los metaloides. Listo, chicos, ya tienen su evaluación activa. Por favor, ingresen al cubicol para que den su examen. Jericho otra vez con la cámara apagada. Camila igualmente. Hiroki. Jericho, no puedes estar apagando tu cámara, papá. Hay normas que cumplir. Si de por sí ya no tienes el uniforme. Discúlpeme, profe. Pero ya te he llamado la atención en varias oportunidades, papá. Lean bien la pregunta antes de responder, chicos. Éxito.
Listo, Khaled, muy bien. Han salido con una buena calificación las dos últimas evaluaciones. Así es, sí, sigue así, papá. Sí. Chicos, en Cubicol les estoy dejando la opción para los apuntes de la clase y la tarea. La tarea solamente es 4 preguntitas de la actividad domiciliaria de la página 99. Así que no hay problema allí. Los que no tienen libro, les dejé en Cubicol también la página para que la puedan trabajar.